Así que bueno, ya hemos presentado brevemente a todos los conferencistas de esta charla y ya vamos directamente a iniciar el tema que tanto nos interesa hoy. Ya hay 242 personas participando de esta charla y quiero comentarles brevemente todas estas personas que están participando, y les agradecemos muchísimo, pertenecen a los distintos países. Argentina, Brasil, Uruguay, México, España, Perú, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana. Tenemos un amplio espectro de participantes de distintos lugares del planeta y eso nos llena de satisfacción porque justamente el tema que vamos a tratar hoy involucra al mundo entero. Es una problemática global y todos nos preguntamos qué será de nosotros, qué será de la humanidad después de esta pandemia, que sin duda marca un antes y un después en nuestra vida. Hay una frase muy repetida que dice, cada crisis trae una gran oportunidad. Yo agregaría una gran oportunidad de cambio. ¿Estaremos los seres humanos dispuestos a llevar adelante grandes cambios? ¿Qué pasará con el medio ambiente? ¿Qué pasará con nuestra alimentación, con nuestros hábitos de vida? ¿Qué pasará con el avance de la tecnología en nuestra vida? Esta pandemia nos ha demostrado que la tecnología nos está ayudando a poder seguir estudiando, a poder seguir trabajando, utilizando las herramientas que la tecnología nos ha dado últimamente. Hoy estamos comunicados gracias a esta plataforma que nos permite que seamos ya casi 300 personas conectadas en esta conferencia. Esto marca sin duda un antes y un después, pero también tenemos muchas preocupaciones. ¿Qué será del trabajo, de la vida laboral? ¿Qué será de todos nosotros con nuestra nueva adaptación que debemos hacer para justamente llevar adelante una nueva vida en un nuevo planeta después de haber afrontado esta experiencia para muchos muy traumática, que se ha llevado la vida de miles y miles de personas en todo el mundo, que nos está enseñando a vivir de una manera diferente. Por ahora, más recluidos en casa, con más cuidados a la hora de salir a la calle y tener relación con otros seres humanos. Sin duda va a cambiar totalmente nuestra vida y este es el tema que nos trae hoy. ¿Qué pasará con las decisiones de los gobiernos, con las empresas? Básicamente, ¿qué pasará con el medio ambiente? ¿Cómo cuidaremos nuestro planeta? Y todos los participantes de esta conferencia son grandes especialistas que sin duda nos van a poder dar una visión mucho más acercada a la realidad de lo que se viene. Vamos a comenzar con Roberto Macho y con su presentación. Roberto, el micrófono y las cámaras son tuyas para que comiences tu disertación. Gracias, Mercedes. Bueno, obviamente muy halagado por tu presentación y muchas gracias a todos aquellos que están en este momento tomándose un rato para escuchar este tema que evidentemente está resultando de mucha atracción y de mucho interés, lógicamente, porque pareciera que todos sabemos que algo va a cambiar, no tenemos claro qué es lo que va a cambiar, pero evidentemente va a haber algo que no va a ser igual. Y me parece que eso es lo que despierta el interés. Y evidentemente tiene un alcance global, así que agradecemos a todos los asistentes de todos los países que mencionó recién Mercedes. Bueno, el primer desafío es hablar de un tema tan amplio, con alcance tan global como este, en los 10 minutos, y esta es la propuesta. Voy a hablar en 10 minutos y voy a tratar de plantear cuál es el estado de las cosas, y voy a plantear una tesis, en todo caso de elaboración personal, pero que de alguna manera va a disparar quizás la participación de los otros speakers que van a tener también su perspectiva que aportar en este sentido. Voy a empezar, tengo algunos slides simplemente para hacer más ameno y más puntual lo que quiero manifestar. Entonces, como les dije, primero que nada, quiero hablar de cuál es el estado de las cosas y después hacia dónde vamos y tratar de entender por qué entiendo que vamos para ese lugar. Esto es el GDP dividido por los diferentes países del planeta, pre-coronavirus.
esto es sobre el final del 2019. Y me parece muy gráfico esto para entender dónde estaba parado el mundo antes de que suceda la crisis, como yo le llamo la crisis del COVID-19 o la crisis del coronavirus. Como verán ustedes, cada región en el planeta está identificada por un color diferente. Europa, América del Norte, Asia, se definen por diferentes colores. Pero lo que es interesante aquí es ver que en esa famosa guerra China-Estados Unidos, todavía Estados Unidos lidera holgadamente el poder económico del planeta. Fíjense que con 19 trillones de GDP, prácticamente aventaja por 9 puntos a la contribución del GDP mundial de China. Quiere decir que todavía es la locomotora económica del planeta. Por eso también, en algún punto, se mira a Estados Unidos y cómo reacciona Estados Unidos a esta crisis. Obviamente también es importante el resto del planeta y el mundo, pero el por qué todavía Estados Unidos tiene una relevancia importante y por qué todavía el dólar, y además podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de esto, por qué el dólar sigue siendo la moneda de cambio internacional de todo el mundo. Vamos a tratar de recorrer este tema rápido porque evidentemente no contamos con tanto tiempo, pero sí quiero llegar a mencionar algunas cosas. Ok, esto es enero de este año, de enero del 2020. Para recordarles a ustedes, enero de 2020 ya se sabía que China estaba sufriendo el ataque del coronavirus, la situación se conocía que era grave en China. No obstante, apareció, para todos aquellos que no recuerdan, apareció sobre el final de noviembre, principios de diciembre del 2019, enero del 2020, de todas maneras, la proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno del planeta era del 3.3%. Obviamente, este es el crecimiento total. Si lo desagregáramos, cada región y cada país tendrá una contribución menor, peor, pero para situarnos en la cifra, creo que es bastante significativo ese número. Sin embargo, un par de meses después, en abril, la proyección se redujo en más de 6 puntos. Es de un decrecimiento de un 3% del Producto Bruto Interno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó, no hace falta que se los cuente, es el coronavirus, que nos tomó al mundo por sorpresa. Por sorpresa y de una manera muy inmediata. Por eso me parecía bastante gráfico mencionar qué es lo que el IMF proyectaba en enero y cómo 2-3 meses después había bajado 6 puntos esa proyección. Evidentemente, esto era algo que nadie estaba esperando que tenga el impacto tan profundo y tan global en términos económicos como el que evidentemente se está pensando ahora. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó el coronavirus. ¿Cuál es la característica de la situación del coronavirus? Yo la defino desde un punto de vista, primero que nada, sanitario, porque obviamente esto comienza siendo un tema vinculado con la salud. Lo primero que pasa es la forma de contagio. La forma de contagio, que es por aire, o sea, no hace falta tener un contacto físico con otra persona, eso ya es suficiente para transmitir el contagio. Y además de esto, ese contagio, si bien al principio no se tenía muy claro cómo se producía, ya se sabe que puede darse inclusive en pacientes asintomáticos, con lo cual uno no puede identificar a la fuente del contagio. Y por lo tanto, la progresión geométrica y la cantidad de personas que pueden ser portadores del virus sin saberlo y que por ahí pueden ser factores de contagio es inmensa y se desparce, se difunde con una rapidez pocas veces vista. Producto de que evidentemente también el mundo fue cambiando en los últimos años y que las migraciones y los viajes son cada vez más frecuentes y cada vez más gente se mueve a lo largo del planeta. Entonces, prácticamente algo que nació fines de noviembre, principios de diciembre en China, 2-3 meses después ya estaba atacando prácticamente al 50% del planeta. Y el otro punto es que tiene baja letalidad.
La realidad es que, comparado con otros tipos de virus, como por ejemplo el ébola, la letalidad que tiene este virus es relativamente baja. Por eso, lo que decía hace unos segundos, hay mucha gente portadora del virus que ni siquiera tiene síntomas. Y la mortalidad del virus es relativamente baja. Ahora, eso con respecto a lo que pasó en términos de por qué se puede explicar esa caída en el Producto Bruto Interno. Ahora vamos a hablar un poco de la crisis en números. En el 2020, esto es lo que está proyectándose en Estados Unidos. Una caída del 6% en el Producto Bruto Interno. Eso es lo que más o menos los economistas están proyectando para Estados Unidos. Y están pensando en un pico de desempleo del 14% en el peor momento de la crisis de este año, que probablemente estemos llegando a eso, quizás en un mes más estemos en eso. Y las muertes a nivel mundial, y esto es un dato de ayer a la noche que lo estaba investigando para esta charla, es de 291.000 muertes en el planeta. Obviamente lo estamos analizando desde el punto de vista de los números. Si tuviésemos que hablar desde el punto de vista emocional, esto cambia totalmente porque una muerte ya es de suma gravedad, lo estamos hablando desde el punto de vista más que nada estadístico. O sea, es mucha gente, 291.000 personas es mucha gente. Pero poniendo estos números en contexto, sí quiero recordar que hubieron otras pandemias, y hubo una pandemia en particular que fue muy agresiva y parecida a esta en términos de los factores de transmisión, los factores de contagio y demás, que fue allá por principios del siglo XX, durante el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, que se llamó la influenza española o la gripe española. En aquel momento, las muertes en el planeta fueron 40 millones de personas. Y estoy mencionando una cifra bastante conservadora, porque si ustedes entran al website del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, habla de 50 millones de personas. Y en algunos casos, si ustedes investigan, dependiendo de la institución, hablan de que las muertes en el mundo fueron de 50 a 100 millones de personas. Poniendo además esto en perspectiva, la población mundial en aquel momento apenas superaba los 1.500 millones de habitantes, un poco menos de 2.000 millones de habitantes. Quiere decir que si lo comparásemos con la población de hoy, que estamos prácticamente orillando los 8.000 millones de habitantes, si lo quisiéramos comparar de muertes por población, deberíamos multiplicar esta cifra por lo menos por unas 4 veces. O sea, estaríamos hablando de una mortalidad hoy en día de 160 millones de habitantes. Estamos, por suerte, más allá, como decía antes, que cada muerte es preocupante y hay que lamentarla, estamos hablando de una diferencia muy importante. Y en términos económicos, por eso mencionaba los datos del GDP de Estados Unidos y el desempleo, lo quería comparar con la otra crisis económica con la cual también se está comparando lo que estamos viviendo en este momento, que fue aquella crisis de la Gran Depresión de 1929-1930, y fíjense cuáles son los números de Estados Unidos en aquel momento. El GDP llegó a caer un 15%, y el desempleo en su pico llegó a ser del 23%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde un punto de vista, como los que ven el vaso vacío, mitad del vaso vacío, mitad del vaso lleno, puede ser hasta esperanzador pensar que no estamos sumidos en una crisis tan profunda como la que ya pasamos tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Sin embargo, y hasta aquí la situación de lo que está sucediendo ahora y la comparación, para ponerlo en perspectiva, con lo que el mundo vivió en los últimos tiempos. Sin embargo, yo creo que el impacto y los efectos de esta crisis van a ser mucho más profundos que cualquiera de las pandemias o de las crisis económicas que vivimos hasta el momento. Y tengo, de alguna manera, acá viene, como decía recién, mi conclusión y mi tesis, tengo algunas razones para pensar eso. La primera de las razones que tengo es que hay 2 factores fundamentales en esta crisis que no podemos dejar de ver. Lo primero de ellos, y pretendo que el gráfico ese demuestre lo que quiero decir, es, uno, la tecnología, y cómo esa tecnología interactúa con el factor humano, con el cerebro humano. La tecnología, ¿por qué? Porque la tecnología hoy en día,
Primero que en los últimos, digamos, 60, 70 años hubo una evolución y un avance de la tecnología quizás comparable con los últimos 5.000 años. Evidentemente esto en la historia del planeta genera un desarrollo exponencial en el uso de la tecnología, en los avances, en todos los aspectos de la tecnología. No me refiero solamente, por supuesto, a la industria del software, pero me refiero, por ejemplo, a la inteligencia artificial, la genética, la robótica. ¿Y por qué le asigno tanta importancia a la tecnología? Porque la tecnología es lo que nos permite varias cosas que nos va a impactar en esta crisis. Lo primero es información inmediata, información al alcance de la mano. Hoy en día uno porta el teléfono y tiene información desde el rincón más remoto del planeta en forma inmediata, a demanda, y hay además un bombardeo de información que hace que muchas veces la gente saque conclusiones que a veces no son las más adecuadas. Por eso quise empezar esta breve presentación poniendo en contexto cuál es la realidad comparada con números, no con percepciones. También porque la tecnología permite que la gente viaje, y esto es, como dijimos recién, es un factor de difusión de la pandemia o de la epidemia con una aceleración más que la habitual, y porque también la tecnología nos permite trabajar, como de hecho la mayoría, seguramente de los que estamos aquí, en la mayoría de los casos debe estar recluido en su casa, pero igual así, muchos de ustedes seguramente están trabajando día a día casi con las mismas facilidades que tienen desde la oficina. Obviamente hay algunos tipos de profesiones en los cuales esto no es posible, pero la mayoría, digamos que tenemos las herramientas para poder trabajar en forma remota. Quiere decir que, a diferencia de lo que pasaba en 1918, cuando hubo también un lockdown producto de la gripe española, en algún punto la gente sí o sí necesitó salir de sus casas para trabajar. Hoy en día mucha gente lo necesita, pero también hay un volumen muy grande que no hace falta que salga para trabajar, y esto también se lo agradecemos a la tecnología. Pero esas son las ventajas de la tecnología, pero ¿cuál es el problema o cuál es la culpa de la tecnología, por ponerlo de alguna forma? La culpa de la tecnología es que nos hizo creer que somos invencibles. Nos hizo creer a lo largo de los años que podíamos sortear prácticamente cualquier obstáculo, justamente recurriendo a los logros que habíamos tenido y a los avances tecnológicos que habíamos tenido. Sin embargo, esto se desmiente. Solamente pongo un ejemplo para aquellos que les gustan los números. Estados Unidos tiene el presupuesto de defensa que equivale a la sumatoria de los 14 presupuestos de defensa más grandes del planeta, todos sumados. Eso les da una pauta de lo que es la inversión o el gasto de defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, un aspecto biológico como este, un virus como este, lo que generó es el lockdown prácticamente completo de todo Estados Unidos. Paró literalmente la economía de Estados Unidos. Eso hace que, y por eso ponía la mezcla de la tecnología y el cerebro, porque al final de cuentas somos seres humanos, eso hace que el ser humano se reconozca como frágil, se reconozca como vulnerable, y pasa de la invencibilidad en la cual creíamos que teníamos en el planeta, a una sensación de fragilidad muy importante. ¿Por qué? Porque remite a algunas situaciones que, por ejemplo, decía, este virus es un virus de muy baja letalidad. Pero si este virus hubiese tenido el impacto de, por ejemplo, el ébola, con la difusión y el nivel de contagio y el nivel de mortalidad que tenía el ébola, realmente hoy en día estábamos todos seguramente dentro de nuestras casas, sin salir ni siquiera a la puerta para recoger el correo. Y esto genera movimientos psicológicos, creo, muy importantes, que es lo que va a hacer que esta crisis sea perdurable. Porque aún cuando la vacuna se obtenga, aún cuando se obtenga el tratamiento, la conciencia de vulnerabilidad, de fragilidad con la cual nos vamos a quedar, pensando que esto, que por suerte
no fue realmente demasiado grave, y me disculpo públicamente a los familiares de 291.000 personas que murieron. Quedó en el inconsciente colectivo de que puede haber otro virus que sea mucho más letal, y que entonces algunas cosas tienen que cambiar. El ser humano trata permanentemente de lograr la perduración de la especie, por lo tanto trata de protegerse. ¿Y cómo se va a proteger? Cambiando necesariamente de hábitos, cambiando el modelo económico, cambiando una serie de aspectos que van a afectar a la vida de todos los días. Y esto es lo que se llama la nueva normalidad, porque cuando todo esto pase, vamos a volver a la normalidad. Pero vamos a volver no a la normalidad a la cual estábamos acostumbrados antes del virus, vamos a volver a una nueva normalidad, con efectos geopolíticos. Por ejemplo, va a haber mucho mayor nivel de proteccionismo. Las fronteras se van a cerrar mucho más. Estados Unidos va a reconocer el hecho de que hay industrias que son estratégicas y que por lo tanto, desde el punto de vista económico, va a haber que volverlas a traer a Estados Unidos. Por ejemplo, hoy en día Estados Unidos descansa mucho en la industria del acero de China, pero si este virus implicaba que necesariamente se cierren las fronteras de China, probablemente iba a generar un gran problema de desabastecimiento de una industria muy importante para los Estados Unidos y hasta estratégica, con lo cual ya se está pensando en esto. Va a haber un cambio regulatorio, va a haber un cambio en normas, donde probablemente haya cuestiones de privacidad que tengan que ser revistas. En el punto de vista, volviendo al tema geopolítico, puede haber algunos aspectos negativos también, como por ejemplo la aparición de algunos movimientos xenófobos, como de hecho ya se están viviendo en algunos lugares del planeta, y esa es la parte negativa, y va a haber que enfrentar eso también. La industria, como decíamos recién, se va a cambiar la cadena de abastecimiento, porque necesariamente los países van a tener que reconvertir sus industrias para poder hacer frente a algunas industrias estratégicas, o por lo menos que no vuelva a suceder esto de tener que parar un país por el ataque de un virus no esperado. Yo creo que esto es lo que va a cambiar, y por sobre todas las cosas, y lo dejo para lo último, y podríamos estar hablando mucho tiempo con esto, los hábitos. Van a cambiar los hábitos justamente por esa conciencia de fragilidad que tiene el ser humano, y con fundamentalmente el objetivo de preservarse. Los hábitos van a cambiar, y eso está acá para quedarse. Eso va a ser parte de la nueva normalidad, y con gusto, no quiero extenderme mucho más, después en todo caso lo podemos seguir hablando a través de una conversación o preguntas del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Ya tenemos 340 participantes de distintos países del mundo. Les agradecemos muchísimo a todos los que se están sumando todavía a esta conferencia. Escuchamos a Roberto Macho, y ahora es el turno de Martín Parlato. Vamos a escuchar su presentación, y les proponemos que mientras escuchan a los participantes en esta conferencia, envíennos preguntas y respuestas al lugar justamente de preguntas y respuestas, porque luego vamos a dar participación a todos ustedes con algunas preguntas para que nuestros disertantes las respondan. Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Yo quiero hablar de esta presentación que tiene que ver con una pregunta que todos nos estamos haciendo hoy, y es, sin duda, cómo va a ser el mundo el día después del mañana, ¿no es cierto? Y cómo podemos pasar desde el ego hacia el eco para poder tomar mejores decisiones respecto del mundo del futuro. Yo cuando creé Possible, soy un emprendedor por vocación, que comencé a mis 15 años a trabajar en distintas industrias, en distintos negocios, y llegó un momento de mi vida en el cual me hice 4 preguntas muy básicas, y eso fue el nacimiento de Possible. Esas 4 preguntas fueron: Martín, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo te ves vos en él? ¿Cómo te gustaría que el mundo del futuro fuera? ¿Y cómo te ves vos en ese nuevo mundo? Y el resultado de esas 4 preguntas fue una profunda incomodidad de ver que el mundo que yo veía tenía enormes desigualdades, y que básicamente necesitaba de profundos cambios.
Esos profundos cambios fueron el nacimiento de Possible como compañía multimedia. ¿Y por qué hablo de hacer este freno en nuestras vidas? Porque básicamente nuestras vidas funcionan como un control remoto, ¿sí? Estas son las funciones que tiene un control remoto, o ya puede ser de audio, de televisión o de lo que fuere, y tiene estas básicas funcionalidades en donde claramente nosotros hacia atrás no podemos ir, ¿sí? Hoy estamos en un momento de la humanidad muy puntual, pero no podemos ir hacia atrás, porque justamente el futuro tiene que ver con esto, ¿no? De aprender del pasado, pero también empezar siempre a mirar hacia adelante. Claramente estamos acá, estamos viviendo una pausa, ¿sí? Estamos viviendo un parate del mundo, y lo lógico para todo el mundo, y probablemente lo que el planeta entero está esperando, es poder darle play a ese mundo de manera muy rápida y volver a nuestra normalidad. Sin embargo, yo creo, mi humilde opinión, es que el mundo lo primero que debería hacer es apretar la tecla de stop. En segundo lugar, darle play. Y en tercer lugar, avanzar a una altísima velocidad en un montón de cambios estructurales que necesita hacer. Porque si bien hoy el mundo está con un barbijo, así lucía el mundo ayer, antes del coronavirus, ¿sí? Nosotros estamos destruyendo nuestro mundo de una manera abrumadora, con una velocidad que es abrumadora y que realmente a todos nos tiene muy, muy angustiados, porque vemos el impacto del paso del hombre por el mundo y por el planeta. Y estamos en la mitad de la evolución, y llegamos a esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con la revolución de las tecnologías, de las comunicaciones, de la información. Y increíblemente, hasta hace muy poquito en el World Economic Forum o en Davos y demás, nosotros hablábamos de que el futuro se veía así, ¿no? Como lo están viendo ustedes en pantalla. Un futuro en donde la inteligencia artificial, que ya varias mentes brillantes como Elon Musk o como Stephen Hawking nos han alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial, que podrían llegar a incluso exterminar a la raza humana, nos vemos como fascinados por el avance de la tecnología en nuestras vidas. Nos gusta también hablar de inteligencia artificial, realidad aumentada, y el futuro parece lucir así. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿por qué estamos tan fascinados con la realidad aumentada si ni siquiera podemos lidiar con la realidad hoy? ¿Sí? El mundo tiene enormes ineficiencias, y sin embargo, hay un segmento de mercado y un segmento de la industria tecnológica que está creciendo a pasos agigantados y que cada día va a tener más influencia en nuestras vidas, y es el mercado del Internet of Things, los dispositivos conectados con los seres humanos. Muchas veces se dice que las verdaderas disrupciones son aquellas que se hacen invisibles a través del tiempo. Por eso hoy incluso ya se está hablando de que muchas de estas funcionalidades que estos dispositivos tienen podrían llegar a estar en microchips en el futuro. Ya incluso en algunos países, producto del coronavirus, se está hablando de la instalación de chips en seres humanos para efectuar pagos electrónicos, para poder hacer escaneos de temperatura, etcétera, y de salud. Y todo esto tiene un montón de cosas fascinantes, porque realmente es una industria que crece y que crece. McKinsey pronosticaba en el 2013 7 billones de dispositivos conectados, y hoy a 2019 hemos cerrado el 2019 con casi 30 billones de dispositivos conectados, que generan 152.000 conexiones por minuto alrededor del mundo, y que le dan vida a una industria que para 2025 ya está proyectando tener 15 trillones de aumento en la inversión en Internet of Things, y 11 trillones, entre 6.2 y 11 trillones de valor de mercado para esa industria. Van a surgir muchas oportunidades de negocios, tanto en el área de infraestructura, como en el área de impresiones 3D, como en energías renovables, materiales y demás. Sin duda que hay una oportunidad en esto, pero también hay riesgos muy grandes sobre lo que hacemos con esto, ¿sí? Sin duda que hay beneficios. 83% de las organizaciones que implementan Internet of Things, hoy el 25% de las organizaciones en el mundo la implementan, y el 83% demuestra efectividad y eficiencia y mayores niveles de eficiencia por haberlo implementado. Y sin duda que las compañías tecnológicas
están mejor preparadas para esto, y la inversión en esas compañías tecnológicas sin duda nos prepara para un futuro con Internet of Things penetrando en nuestra vida mucho más. Así es como han pasado algunas de estas grandes compañías tecnológicas el coronavirus, prácticamente con ganancias similares o superiores en este cuarto respecto del año anterior, ¿sí? Y esto sin duda que es fascinante, pero no puede dejar de mostrarnos lo que nosotros estamos haciendo en el mundo real, no en el mundo virtual o en el mundo online, ¿sí? Los dispositivos, las laptops, los smartphones, las computadoras, Internet of Things, son incapaces de transformar una realidad si no van acompañadas de una sociedad que pueda elevar los fines al máximo de estos dispositivos. Y por eso es tan importante ver el uso que le damos nosotros a la tecnología y el uso que le damos a las revoluciones industriales y la aplicación que le damos a las revoluciones industriales que vemos a lo largo del tiempo. Nuestra manera de producir es absolutamente ineficiente, ¿sí? Si bien hemos alcanzado grandes niveles de eficiencia, el deterioro en el planeta es muy grande. Nosotros venimos hoy de una producción lineal, hemos avanzado hacia una producción de reciclado, ¿sí? Pero igual generamos grandes niveles de basura y grandes niveles de desperdicio. Es absurdo pensar que en un mundo en el que el 30% de la población sufre de hambre y de desigualdad y de extrema pobreza, el 50% de la comida se tira. Y gran parte de esa comida termina en el océano, con más de 800 millones de toneladas de plástico que se arrojan al océano anualmente. La deforestación también es uno de los grandes problemas que el mundo tiene, no solamente por el coronavirus, pero ¿por qué estoy hablando de estos temas hoy? Porque el coronavirus realmente acelera estos problemas y acelera la urgencia de encontrar soluciones sobre estos problemas. Hace muy poco vengo de filmar una película en Brasil y he podido ver cómo los campos están absolutamente devastados, y pocos días después teníamos los incendios del Amazonas, y veíamos el impacto que tiene en cualquier lugar del planeta lo que sucede en un lugar, porque el mundo está absolutamente conectado, y esto de la globalización realmente nos impacta a todos de una manera más rápida. Yo particularmente creo que si bien hay riesgos en que los países con el coronavirus se van a aislar un poco más y van a tener políticas más restrictivas y más cerradas, es imposible frenar la globalización. La globalización yo creo que es un fenómeno que llegó para quedarse, pero que sin duda tiene que poner alerta en este tipo de producción. El 85% de los bosques atlánticos en Argentina los hemos perdido. El año pasado hemos deforestado 3.6 millones de hectáreas de bosques tropicales en el mundo, cuando más de 3.000 millones de personas en el mundo dependen de la biodiversidad de estos bosques para poder vivir, ¿sí? Entonces, representa esa biodiversidad y esos bosques representan el 5% del PBI mundial. Entonces, cuidar nuestro planeta creo que es algo que hoy toma muchísima relevancia. Y por otro lado, también la injusticia social y ecológica que tenemos sobre el planeta y sobre las especies del planeta. Estamos hablando de que 1/3 de las especies podrían desaparecer para el año 2050, o sea, estamos muy próximos a que eso pase, y realmente hemos hecho de la Tierra un infierno para los animales. Y eso dice mucho de nosotros. Otro de los riesgos a los cuales estamos enfrentados antes del coronavirus, pero después del coronavirus, producto de algunas decisiones de gobiernos que ahora vamos a estar viendo también en otros slides, tiene que ver con el tema de la integridad, de las fake news y de las políticas de privacidad, ¿sí? Realmente hoy tenemos un número muy importante de sociópatas manejando el mundo, en algunas posiciones muy, muy relevantes. Por eso puse este slide, porque particularmente creo que estamos en presencia de uno en este slide, en donde le decimos al mundo, por un lado, que tenemos que pensar en temas de privacidad, que tenemos que pensar en temas de seguridad, de ciberseguridad, de no generar fake news y demás, y sin embargo después utilizamos nuestras plataformas para poder generar revenues con estas cosas y para poder invadir cada vez más el terreno de la privacidad de los seres humanos. Realmente la humanidad, y con el avance de Internet of Things que se viene post-coronavirus, porque si antes las proyecciones eran 30
30 billones de dispositivos conectados. Imagínense lo que va a ser cuando la teleeducación empiece a trabajar realmente de manera remota, donde el home office cada día sea más importante, y donde hasta la medicina se vuelva online, y muchas de las decisiones que tomemos sean online. Nosotros realmente como ciudadanos vamos a tener que poner realmente una mirada muy, muy importante sobre los temas de privacidad y de riesgos y de desinformación que estamos viviendo en el día de hoy, que han incidido incluso hasta en una elección, como en un país como Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. Todo esto muchas veces nos frena, nos da miedo y nos paraliza. Sigmund Freud decía que el miedo es una angustia emocional que nos paraliza, ¿sí? Y que muchas veces hace que nosotros veamos que nuestro futuro es limitado y que nuestro futuro es finito. Pero sin embargo, nosotros podemos transformar el miedo, que es sinónimo de inacción, en acción. El cambio climático tiene muchísimo más que ver con la inacción de los seres humanos que con la acción de los seres humanos. O quizás estén en un plano de igualdad, porque el costo de la inacción hoy es mucho más caro que el costo de la acción. Nosotros necesitamos pasar de un mundo de 1.5, no elevar los 1.5 grados centígrados de temperatura, de calentamiento global, y hacia la derecha ustedes pueden ver en la imagen cómo se vería el mundo con 4 grados de temperatura. Y la NASA ya está proyectando 350 catástrofes climáticas por año si nosotros no frenamos a tiempo de aquí al 2030. Entonces, de vuelta vuelvo a esa slide en donde les ponía el control remoto. Después de haber hecho la pausa, después de haber hecho stop y pensar, realmente cuando pongamos play tenemos que ponerle play con un rumbo con una velocidad muy acelerada a muchas decisiones de nuestras vidas. Porque además, estamos en presencia de una falta de liderazgo global muy importante, muy importante. Y eso requiere que los ciudadanos del mundo nos volvamos cada día mejores líderes, nosotros mismos. Porque probablemente tengamos que dar vuelta a la pirámide y hacer un upside down, ¿sí? Y que nosotros empecemos a decirle a nuestros líderes cómo regir nuestras vidas, ¿sí? Esa figura de Spider-Man, yo la analogía que hago es que bien podría ser la imagen del G20 de este año, porque la realidad es que vemos a todos los líderes echarse culpas entre unos, la OMS, el presidente Trump, China, diferentes países y demás, y todos estamos tratando de buscar al responsable de lo que nos está pasando. En el medio los gobiernos toman decisiones muy irresponsables, tienen una falta de madurez muy importante a la hora de tomar decisiones. Vemos un exceso de control y un abuso de poder en algunos lugares. Esta es una etapa de The Economist muy interesante, ¿sí? En donde los ciudadanos prácticamente estamos llevados hoy con una correa por parte de nuestros gobernantes, y es una tentación hacia el poder muy importante. Y realmente hoy hay aplicaciones que se meten en nuestro teléfono y a las cuales nos obligan bajar y tener en nuestros teléfonos para poder circular en las calles. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que incorporarle al liderazgo otro tipo de aspectos y tenemos que volvernos a nosotros mismos mejores líderes. Kennedy decía que el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Y yo algo que me pregunto es, a la hora de elegir nuestros líderes, porque llegamos a esta situación de coronavirus con este tipo de líderes, sacando aquellos países que tienen liderazgos femeninos como Alemania, como Taiwán, como Islandia, como Nueva Zelanda, que realmente no es casualidad que sean los mejores países que están lidiando con esta crisis, porque necesitamos incorporar a las mujeres en la toma de decisiones. Es clave que el mundo del futuro sea un poco más femenino. Y es importante que invirtamos en nuestro propio liderazgo, ¿sí? Empezar por nosotros, ¿sí? Y para eso, esta es mi banda favorita, YouTube, y ahí en una canción dice Everything You Know Is Wrong. Yo lo tengo tatuado hasta en mi piel. Este tatuaje dice Everything You Know Is Wrong. Porque dudar de nuestro conocimiento y dudar de nosotros mismos y desaprender es el primer paso hacia la sabiduría. Y si nosotros queremos ser un pueblo y un mundo más sabio, con mejores decisiones, tenemos que empezar a dudar de esos mensajes de éxito y del conocimiento que hemos recibido, y dejar y frotar nuestras suposiciones y dejar las ventanas abiertas, como decía Isaac Asimov, porque si no la luz no va a entrar en nuestras vidas, si nosotros no frotamos nuestras suposiciones cada tanto.
Everything you know implica que pongamos en duda muchas de las cosas que nos dicen y que recibimos como mensajes y animarnos a cambiar. Al Gore, sobre este tema climático, hace mucho énfasis en que tenemos que cambiar. ¿Cuándo? Cada día tenemos que cambiar. El coronavirus nos demanda que cambiemos drásticamente nuestras vidas y rápidamente nuestras vidas. ¿Podemos cambiar? Lo bueno es que ya hemos empezado, que no todo es malo. Ya empezamos a cambiar, ¿sí? Y hay una corriente muy grande que tiene que ver con el sharing economy, con el crowdsourcing, el crowdfunding. Hay una corriente muy grande de crowd, de gente que se reúne para hacer mejores las cosas, del coworking. Es decir, tenemos grandes movimientos en el mundo que nos están mostrando algo que, como decía Malcolm X, when I is replaced by we, even illness become wellness. ¿Sí? Cuando nos reemplazamos nuestro ego por el eco, hasta la enfermedad se vuelve prosperidad y se vuelve salud. Entonces, hoy estamos en presencia de una generación que está demandando este cambio, ¿sí? Más allá de la personificación que puede tener este slide, que el tiempo dirá si es una líder en la que podemos creer o no podemos creer, el tiempo lo dirá y su coherencia a través del tiempo lo manifestarán, como en todas nuestras vidas también. Es importante entender a esta generación que está demandando cambio y que entendió que el poder de la gente es más importante que la gente en el poder. Por eso los jóvenes tomaron las calles. Por eso todos los viernes vemos marchas contra el clima. Por eso el 75% de las decisiones de los millennials tienen que ver con comprar marcas que se ocupan de dejar una huella positiva en el mundo. Y es importante entender que los hábitos de consumo, esta generación va a ser el 80% de la generación de consumo en los próximos años. Es decir, que los billetes los van a tener ellos, y esos consumidores del futuro van a ser ellos, y hay que entender sus racionales para poder ofrecerles mejores productos. Ellos han comenzado, ¿sí? Desde reciclado, desde plantar árboles, desde tener una mejor relación con los animales en el mundo y con el hábitat, de demandar energías renovables y otros métodos de producción. Estas fotos son de una campaña que nosotros hemos hecho este año, que salió elegida la mejor campaña de responsabilidad social en la región, junto con Subway, la tienda de alimentación, en donde básicamente buscábamos que haya una reducción drástica en el uso de sorbetes y de popotes en las tiendas y de plásticos de single use, y a través de una campaña muy poderosa que armamos y de ciertas actividades de activismo, logramos que se haya reducido 70% en la primera prueba inicial en los primeros países el uso de sorbetes, y que Subway hoy pueda proyectarse al 2030 como una marca 50% libre de uso de single-use plastic. Es muy importante que entendamos esto. Estas son algunas de las campañas que nosotros hemos hecho por el mundo, desde hoy estar liberando elefantes en cautividad, porque de vuelta tenemos que entender que el mundo del pasado, en donde el ser humano iba 30 segundos para divertirse, sacarle una foto a un elefante o un mono en un zoológico, es un paradigma que cambió, y es un paradigma que no va más con el mundo que se viene. O de entender que en Argentina, como por ejemplo hicimos con un documental, que junto al Papa Francisco pudimos impulsar una ley para prohibir el trabajo infantil en la yerba mate, entender que cuando vamos a la góndola, nosotros somos dueños de nuestras decisiones, y el poder de los ciudadanos, que es mucho más importante que la gente en el poder, implica que todos los días podemos tomar decisiones mucho más responsables, porque nosotros votamos cada 4 años, pero todos los días votamos en la góndola el tipo de mundo que queremos ver. Y ahí radica nuestro poder, ahí radica la importancia de entender en nuestras decisiones a qué le estamos dando lugar en el mundo y en la vida. Estos son algunos de los movimientos que están creciendo en el mundo, ¿sí? El Carbon Footprint Neutral, que es un mercado que se está a punto de convertir, ya lo es en algunos países, pero rápidamente se va a convertir en un mercado de bienes de cambio, ¿sí? Porque nosotros hoy podemos, si a través de nuestra producción no podemos bajar el impacto negativo en el mundo, por lo menos lo que podemos hacer es comprar carbono neutral, ¿sí? Emisiones de carbono neutral, para poder dejar una mejor huella positiva en el mundo con nuestras vidas y con nuestras empresas. Las empresas de triple impacto que desarrollan
conceptos de medio ambiente, de inclusión social y de desarrollo económico, y el zero waste. Nosotros hoy venimos de una producción absolutamente lineal en la que tomamos recursos de la tierra, producimos y tiramos. Pasamos al mundo del reciclado, en donde tomamos de la tierra, producimos, reciclamos, usamos y lo volvemos a tirar, pero por lo menos le hicimos un ciclo más, al zero waste, que es la economía circular, que es lo que viene, que es la permanente reutilización de los recursos y el no desaprovechamiento de nuestros recursos. Eso implica también, estas son algunas compañías online como Pachama, por ejemplo, en donde uno puede entrar y comprar reforestación de bosques, proyectos de reforestación de bosques, para hacer que el impacto de nuestras compañías y el impacto de nuestras vidas sea menos negativo en el mundo. Esta es otra cosa muy importante tener en cuenta. Si nosotros no hacemos todo esto, se proyectan 1.000 millones de personas desplazadas en el mundo para 2050, ¿sí? Y ya todas las proyecciones que estaban hechas para el 2020 fallaron, o sea, terminaron siendo mucho más grandes. Entonces, es importante que entendamos esto, y eso también tiene que ver con otro movimiento muy grande al que hay que ponerle un fast forward muy rápido después del coronavirus, que es el de las ciudades resilientes. Esta se dice que podría ser la foto de New York en los próximos años, elevando sus barreras contra el mar, generando toda una barrera de biodiversidad y de espacios verdes para generarle pulmones a la ciudad y de proyectos que draguen el avance del agua y del calentamiento global sobre las ciudades. Pero las ciudades resilientes tienen que ser ciudades, las ciudades del futuro tienen que ser resilientes, más inclusivas en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Hoy el 3% del territorio global lo implican las grandes ciudades. Son solo el 3% del territorio global, pero generan entre el 60 y el 80% de las emisiones de carbono y de consumo de energía en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de ciudades buscamos? Si ya sabemos que el 95% de la expansión de las ciudades en el mundo se concentra en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y más de 800 millones de personas viven en barrios marginales, tenemos que entender que el mundo del futuro tiene que ser un poco más inclusivo y un poco más resiliente y un poco más inteligente, ¿sí? Se proyectan 5.000 millones de personas para el 2050 viviendo en las ciudades. Hoy tenemos 3.500 millones. La mitad de la humanidad vive en grandes urbes. Tenemos que empezar a repensar productivamente nuestro mundo de otra manera. Y la mejor forma es dejar de tomar decisiones individuales basadas en el ego y pasar a tomar decisiones basadas en lo colectivo, en el eco y en la capacidad de reproducción que tenemos entre todos de las cosas que pueden estar bien. ¿Por qué? Porque si seguimos con los paradigmas del pasado, como decía el filósofo Eric Hoffer, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se van a adueñar del futuro. Mientras aquellos que con ego, con soberbia o con miedo a cambiar, crean que ya lo saben todo, estarán bien equipados por un mundo que ya no existe. Entonces, hoy, para cerrar, que todos estamos hablando de lavarnos las manos, y parece que el foco de la atención pasa por nuestras manos, yo lo que diría que lo primero que tenemos que hacer es lavar nuestra conciencia, pensar en nuestras decisiones, hacer de esta revolución industrial una revolución de la conciencia, para después ver con las manos limpias qué es lo que vamos a hacer del futuro, y crear del futuro un lugar mejor para todos. Este video nos invita a que hagamos de nuestro hogar un lugar mejor.
el Día de la Tierra fue hace muy poquito. Y para cerrar, lo que quiero decirles es que, como dice el video, tenemos la oportunidad en este parate, en este repensar el mundo, de hacer del Día de la Tierra todos los días, no solamente una celebración de un día al año. Y si bien el mundo tiene muchos problemas, este es un cartel que yo me pegaba en África cuando fui a construir aulas para un documental que filmamos con unos voluntarios, y nos escribíamos este cartel que dice que la solución a todos los problemas del mundo es la diferencia entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer. Entonces yo lo quiero invitar a que en cada una de sus decisiones, en cada uno de sus actos, entendamos que el mundo está absolutamente conectado y que cada una de nuestras decisiones refleje lo mejor de nosotros y lo que deberíamos hacer y no solamente lo que somos capaces o creemos que somos capaces de hacer. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Martín Parlato, por hacernos tomar conciencia, por emocionarnos y por motivarnos al cambio. Todos somos responsables del cambio y de alguna manera esta crisis nos está ayudando a hacer grandes cambios en nuestra vida y en el futuro de la humanidad y de este planeta. Es el momento ahora de nuestra tercer panelista. Quiero decirles que hay 332 personas en este momento participando, les agradecemos muchísimo a todos. Ellos son de distintos lugares del planeta, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, y es el turno de Elena Morettini, que ahora nos va a brindar su conferencia. Adelante, Elena. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a UHY y a Possible Media por esta invitación. Me sumo a este diálogo que ha sido sumamente interesante, muy interesante escuchar a Roberto Macho, muy interesante escuchar a Martín Parlato y todas las imágenes que nos ha mostrado, la comunicación muy fuerte que nos propone. Agregamos ahora un eje más, que es el eje de reflexiones científicas a esta discusión. Algunos de los temas seguramente estarán repitiendo lo que dijeron Roberto y Martín, y ojalá que de alguna forma le podamos dar un poco la base científica a lo que estuvimos conversando hasta ahora. Imagino que se ve bien. El título de este espacio es The Sound of Science. Obviamente imagino que todos, sobre todo las personas de mi generación, este título les haga pensar al tema muy conocido de Simon J. Garfunkel, que era The Sound of Silence. Y eso obviamente está hecho de alguna forma a propósito, porque hay una analogía entre el silencio de la ciencia y la situación en la cual estamos hoy en día. Con lo cual decidimos justamente intentar de reflexionar sobre algunos temas científicos que nos dan un poco de fuerza al momento de estar analizando lo que está pasando hoy y lo que estará pasando en futuro, intentando dar a esas proyecciones un sustento científico que las puedan hacer ver de una manera muy concreta, muy, muy urgente también, y justamente investigando un poco las disciplinas principales. Es un diálogo multidisciplinario como fue hasta ahora, y acá lo que estaremos viendo son diferentes disciplinas y qué cosas aportan de un punto de vista científico. La primera reflexión surge de haber leído una nota en La Nación. La Nación es un diario argentino, para quien no está en Argentina en este momento, un domingo de hace más o menos un mes y medio, y lo que decía la nota de La Nación era que en realidad lo que estábamos viviendo con el coronavirus había estado anunciado de parte de equipos de medicina y de microbiología hace tiempo. Así que yendo a leer ese artículo de ciencia que está publicado en Clinical Microbiology Reviews, lo que se ve es, en las conclusiones, algo de muy claro, que dice básicamente que la comunidad científica y la comunidad de médicos ha hecho un gran trabajo con la SARS, el artículo obviamente se refiere a eso, porque es un artículo del 2007, y que se han logrado muchos avances científicos y técnicos en la materia. Sin embargo, se nota que existe un gran reservorio de virus de la familia SARS-CoV en murciélagos, que junto con la costumbre de comer animales exóticos en el sur de la China, es una bomba de tiempo.
En inglés dice exactamente a time bomb, que para un idioma científico es una expresión bastante fuerte, digamos, no solemos decir cosas tan claramente y de manera tan contundente, ¿no? Normalmente la ciencia es un poco más cauta. Usa esas tres palabras, bomba de tiempo, y nos sugiere, diciendo que la posibilidad de reemergencia es tan fuerte que tendríamos que estar preparados a hacer frente justamente a un nuevo brote, a una nueva surgencia del virus, y intentar no ignorar estos datos. Si esto ocurrió en 2007, creo que todos sabemos que en realidad sí, ese sonido de la ciencia lo hemos ignorado, de la microbiología y de la medicina. Entre 2007 y 2020 seguramente no nos hemos preparado lo suficiente para que algo que, como decía Roberto, ocurrió como un exabrupto, en realidad la ciencia lo había previsto ya hace varios años. Entonces creo que esta es una de las reflexiones más importantes de esta charla de hoy, porque verdaderamente hubiésemos tenido 13 años de tiempo para prepararnos a nivel global y a nivel local también, si hubiésemos escuchado esta advertencia. Nos pide de prepararnos. En realidad no nos preparamos, y prepararnos es siempre algo de sumamente importante. De un punto de vista científico, muchas veces es la mejor cosa que podemos hacer, prepararnos a entender los datos que tenemos para poder hacer proyecciones futuras. La segunda reflexión es más de física atmosférica y de geología. Yo soy geóloga, es una reflexión que me interesa y me gusta mucho, porque muestra datos científicos que han sido revolucionarios en el siglo XX. Existe un observatorio en el Mauna Loa que registra constantemente a través de la espectrometría de infrarrojos la concentración de CO2 en la atmósfera. Fue inventado por Charles David Keeling, un científico importantísimo, que murió en 2005. Desde 2005 este observatorio en realidad lo lleva adelante el hijo. Lo que ven a la izquierda son los gráficos de registraciones. El observatorio registra continuamente, todo el tiempo, después hace una media, un promedio horario, un promedio diario, un promedio semanal, mensual, y sigue proyectando. Podemos proyectar estos datos de la forma de tiempo en la cual queremos. Es muy importante ver en esta segunda slide cómo el gráfico de la izquierda, que espero que esté a la izquierda en la pantalla de ustedes, lo que dice 1958-2020, lo que muestra es que la concentración de anhídrido carbónica en la atmósfera ha sido aumentando en los últimos 70 años de manera constante, sistemáticamente aumentando. Y eso obviamente es un dato importantísimo, porque es nuestra responsabilidad, así como decía Martín antes. Y el gráfico acá que muestra los 800.000 años, o sea, los datos que vienen de las coronas geológicas, de los que se llaman ice cores, a donde podemos medir isótopos en la burbuja de CO2, esos isótopos nos dan el contenido, de nuevo, de la CO2 en el tiempo. Lo que vemos es que el pico final es nuestro, de esta época, mientras que las épocas geológicas anteriores, entre glacial e interglacial, han tenido valores muchísimo más bajos. Esto los invito a mirarlo si quieren todos los días, porque hay un Twitter que se publica del observatorio, que sigue Ralph Keeling, el hijo, como dije antes, a donde nos muestra los valores diarios, y vamos a poder viéndolos y pensando y entendiendo que en realidad hasta ahora, también durante el lockdown del coronavirus, las registraciones y las registraciones de CO2 en la atmósfera no han cambiado, han sido aumentando igualmente. Eso se calcula porque en realidad, para ver todo el tema de la disminución de hidrocarburos en el aire, implica que haya una bajada del uso de todos los combustibles fósiles del 10%, y aproximadamente estamos en un 6-7, con lo cual por ahora la curva no registra ninguno de los cambiamientos, más allá que hemos visto que seguramente la Tierra y los ambientes en los cuales nos movemos han tenido un cambiamiento muy importante y muy rápido en los últimos 2 meses. Así que para quien está interesado en monitorear más de cerca cómo está evolucionando y cómo evoluciona el tema de la anhídride carbónica, el observatorio del Mauna Loa y los datos que publica el Scripps Institute de la Universidad de San Diego, creo que son muy importantes y muy interesantes para seguir. Esos datos, ¿con qué cosa van junto? Van junto obviamente con un aumento de temperatura. Más allá de todos los discursos de escepticismo científico, hay un aumento de temperatura directamente dependiente del aumento de CO2.
Esa relación puede no ser lineal, eso no es importante, lo importante es que la relación exista. Y lo que me quiero detener en ese gráfico es simplemente ver que a partir del 1975, donde está marcada la línea punteada amarilla, la pendiente de esa curva cambia. Y más allá de los números de la derecha, que después lo podemos compartir y discutir con más tiempo, lo que es muy importante entender es que desde 1975 al día de hoy, lo que ha aumentado es la velocidad. Hemos tenido una aceleración respecto al aumento de temperatura que venimos teniendo porque estamos saliendo de una época glacial en los últimos 5.000 años, pero ese aumento de temperatura en los últimos 40 años ha sido tan rápido, tan fuerte, con un ritmo tan acelerado, que la verdad es que muchos de nosotros, cuando hablamos entre geólogos, la pregunta que uno se hace más frecuentemente es, con este ritmo tan intenso, ¿a dónde terminaremos yendo? O sea, ¿a dónde nos desplazamos? Que era un poco lo que decía Martín con las olas migratorias. Martín hablaba también de la conferencia de París, del Tratado de París, y del tema de tener que mantener la temperatura respecto a la revolución industrial entre 2 y 1.5 grados. 1.5 y 2 grados centígrados por arriba de esa temperatura. Tenemos que mantenernos en ese rango por dos razones. Uno, porque la vida en el planeta para hombres y mujeres humanos no es viable con temperatura más alta, y también porque en realidad no conocemos el efecto de un aumento de temperatura tan fuerte por arriba de los 2 grados en caso de que eso ocurriera. Significa que no conocemos todos los efectos de loop y feedback que se pueden generar en el planeta una vez que esa temperatura supere los 2 grados. Con lo cual nos estamos arriesgando a un tiempo que cada día es más corto, porque estamos hablando de 2050 a 2070. ¿Qué significa? Que las nuevas generaciones, la que Martín llamó The Honest Generation, está muy preocupada porque se van a encontrar a nuestra edad viviendo esa situación de crisis climática muy fuerte. Y esos mapas muestran exactamente eso. Esos mapas son bastante complejos, vienen del Intergovernmental Panel for Climate Change, son científicos de todas disciplinas que se unen permanentemente, ¿no? que proponen resultados científicos a las comisiones políticas. Sin embargo, los datos son complejos, son muy atados uno al otro, o sea, no es fácil hacer una interpretación, pero hay algunos mapas que son muy claros. Este mapa muestra la situación actual en el cuadrante superior y la situación al 2070. ¿Situación en qué sentido? Desnicho favorable para nuestra vida. Nosotros no podemos vivir bien si la temperatura y también la humedad, el frío, o sea, el hielo son otro parámetro que obviamente entran en toda la variable climática, pero en general, si tomamos simplemente y solamente la temperatura, no hay forma de que el nicho sea favorable para la vida humana por arriba de una media de 29 grados centígrados. En realidad es bastante por debajo, pero tomamos los extremos de esto. Y lo que vemos en los primeros dos mapas es que los colores verde oscuro son los que nos están reservados para un tipo de vida tranquila, sin un estrés térmico en el planeta. La diferencia entre la situación actual y la situación en 2070 es que los colores verdes, más allá de que el color verde oscuro, ustedes ven que se va desplazando, hay un shifting hacia el norte, también pueden ver que el color verde claro en todas las zonas de África, en Australia, en América del Sur, va aumentando. El color verde claro significa hábitat menos viable para la vida de hombres y mujeres en el planeta. Y si hacemos la diferencia entre estos dos mapas, sale el tercer mapa en colores más fuertes, a donde claramente en verde son las zonas que pueden tener una compatibilidad de vida para nosotros, y en rojo toda la demás. Es bastante impactante ver esa proyección, al mismo tiempo, no solamente porque yo soy particularmente optimista, pero porque hay escenarios que lo son. Estos datos son los datos del escenario más pesimista posible. Ese escenario está dado por la situación actual de emisiones, sobre todo si nos referimos a las emisiones de 2018, porque en realidad en 2019 hubo se volvieron un poco más estacionarios los datos de emisiones, sobre todo al final de 2019. Pero digamos, tomando en cuenta los datos de 2018-2019, si no hacemos nada, o sea, el no further action implica los mapas que vimos antes. Pero, como decíamos, somos optimistas. Martín mostró también que podemos hacer muchas cosas entre todos, lo podemos hacer a nivel global, lo podemos hacer a nivel local, lo podemos hacer a nivel personal. Seguramente quien de nosotros trabaja en la industria o ha trabajado en la industria de hidrocarburos tiene hoy un rol muy importante
en avanzar con determinadas técnicas. Esas técnicas y tecnologías son sobre todo la de Carbon Capture, Usage and Storage, que implica que el CO2 producido por cualquier proceso industrial puede ser reinyectado en el subsuelo. Entonces ahí es muy importante obviamente todo el tema de geología y geomorfología. Y por otro lado, todas las emisiones de metano que vienen de la cadena, sobre todo de producción del gas, puedan ser capturadas y balanceadas. Si toda la industria hace esto, y la industria tiene obviamente la tecnología y la expertise para hacerlo, los mapas que vimos antes pueden ser revertidos. Con un no further action, seguramente los mapas de antes, en un intervalo de tiempo muy corto, serán la realidad en la cual nos encontraremos a vivir. La reflexión número 6 es una reflexión que yo quiero mucho porque fuimos parte de este proceso de transiciones energéticas a través del G20 y B20 Argentina del 2018. Martín hablaba justamente que muchas veces no hay acuerdo entre líderes. Bueno, en el caso del G20 del 2018 hubo un acuerdo, se pudo firmar un acuerdo sobre clima y sobre transiciones energéticas al plural. Una invitación es que se hable siempre de transición energética, o sea, obviamente del pase hacia una energía más carbon neutral al plural, porque las realidades son muchas, las matrices energéticas son locales, y con una sola forma de transición obviamente no va a ser posible incluir todas las economías y todas las sociedades. Entonces, la definición que dimos es que las transiciones energéticas son un camino de transformación económico y social, las dos cosas de las cuales hablaban Roberto y Martín, y que habilitan la adaptación del sistema energético a nuevas y diferentes reglas de producción, de almacenamiento, de transporte, de distribución y de uso de la energía. En todos estos pases y cadena de valor estamos todos involucrados, porque aunque no estuviéramos involucrados en la producción o en el almacenamiento, seguramente estamos involucrados en el uso de la energía, en las elecciones que hacemos de qué tipo de energía queremos que llegue a nuestros hogares, por ejemplo. Entonces, de nuevo, es una decisión global, es una decisión de la sociedad civil, pero es una decisión también personal. Y además, así como decía muy bien Roberto al principio, estas transiciones requieren de todo el espectro de soluciones técnicas para evitar, reducir, reemplazar, capturar y balancear emisiones. Ayer estábamos discutiendo a la noche con una colega en Estados Unidos y decíamos que obviamente a ese espectro de soluciones técnicas hay que sumarles todas las herramientas económicas y financieras, porque sobre todo algunas de las prácticas, como veíamos antes, el Carbon Capture, Usage and Storage, son prácticas extremadamente caras. Con lo cual tiene que ser un esfuerzo común y una política común que esas tecnologías puedan tener un soporte financiero y económico, porque diferentemente el business privado es posible que decida no hacerlo. Como decíamos antes, las recomendaciones del B20 Argentina, no las voy a leer todas, pero hubo 5 ejes principales que eran acelerar las transiciones hacia un futuro de bajo contenido en carbono, acelerar la cobertura del impacto de eficiencia energética y sus políticas, obviamente asegurar que haya energía para todos en todos los rincones del planeta, porque el desarrollo económico siempre va de la mano con el desarrollo energético, la estrategia energética de un país. Promover, como decía Martín, la eficiencia de recursos. Eficiencia de recursos es muy importante, eso aplica también a toda la parte de hidrocarburos. Se puede hacer muchísimo en la industria que se considera la más responsable de todo esto. Se puede hacer mucho porque la tecnología hoy lo permite. Y a través de la herramienta de economía circular se puede hacer aún más. Entonces estas dos consideraciones de la política energética, de la estrategia energética de cada país son sumamente importantes porque además generan muchos puestos de trabajo. El reskill y el upskill va a ser posiblemente la solución al camino de crisis económica que estamos viviendo atada al coronavirus, porque se generan nuevos tipos de trabajo. Yo era un geólogo, hoy me ocupo de transiciones energéticas, un ejemplo clarísimo, pero por no hablar de mí, miles otros pueden estar haciendo ese mismo camino o camino parecido hacia el hidrógeno, hacia las nuevas energías, desde el lado técnico, porque obviamente se necesitan muchísimos técnicos en eso. Entonces, el espantapájaro del no trabajo, en realidad, en una conversión de matriz energética, para los técnicos va a seguir habiendo trabajo, y va a ser muy importante que todos podamos seguir aprendiendo, así como decía Martín, para convertirnos en los nuevos técnicos de la nueva energía. Y el punto 5, obviamente, toda la parte de clima. A la izquierda los números son bastante importante acordar que si tomamos un horizonte al 2040, vamos a estar necesitando más o menos un 40% más de energía y a necesitar abatir esas emisiones de un 45%. Con lo cual, obviamente, el tema es muy urgente. Última reflexión, la 7, un mundo que con la situación de contaminación que tiene,
tiene un riesgo de que las pandemias o las enfermedades tengan una difusión mayor de casi el doble. Es el 85% lo que está publicado como dato relativo a la SARS, de impacto de riesgo más alto en las zonas con contaminaciones y nivel de contaminación, en este caso de la materia particulada PM2.5 en el mundo. Y tomando lo que dice la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, es muy importante que no volvamos a los mismos hábitos de antes, a los mismos hábitos de contaminación de antes, y que vayamos hacia un futuro bastante distinto para que el build back sea efectivamente un nuevo proceso. Y termino, espero no haber tomado demasiado tiempo, con algo que me había preguntado y pedido Martín, de ver algo dejar un mensaje que pudiese ser algo que todos pudiéramos tomar. Creo que una vez que salgamos afuera, quien de nosotros está todavía en lockdown, y que volvamos a caminar, es muy importante que a ese caminar le demos un énfasis, y que caminemos más, y que obviamente nos desplacemos más caminando, y que en caso de no poder hacer eso, en cada familia se calcule el impacto de lo que es nuestros autos, nuestros aviones, para después poder ir a una compensación de ese carbono que estamos produciendo como carbon footprint, de comunicar esas compensaciones para que todo el mundo esté enterándose y pueda tomar nuestras mejores prácticas hacia una descarbonización. Y retomando un concepto del G20 del año pasado en Tokio, propuesto por Marcella Panucci, directora de Confindustria en Italia, no son más 2 lo que necesitamos para un tango, sino son 3. Sociedad civil, sector público y sector privado juntos, posiblemente unidos a través de la ciencia y de la academia como factores transversales. Y creo que con esto, y con un invito a que esto sea también un tema de diversidad e inclusión, o sea, todos juntos y sumando cuanta más diversidad e inclusión posible, yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Interesantísima tu presentación. Y llega el momento de empezar con las preguntas y con el debate. Esperemos tener tiempo para poder hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Y parecería ser que esta crisis y esta pandemia nos pone en este momento un dilema. Por un lado, proteger la salud, por el otro lado, reactivar la economía. Este es el debate que se está dando en la mayoría de los países. ¿Abrir o no abrir? Parece ser la cuestión. Los científicos piden prudencia, temen que haya un rebrote, que haya otra vez más casos. Y por el otro lado, mucha gente está pidiendo volver al trabajo, volver a su vida, poder empezar a producir. Parece ser un punto de equilibrio muy, muy difícil de lograr, Roberto. Con esta crisis global de la economía, ¿cómo ves el futuro de los países y cómo los países pueden afrontarla? Esa es la pregunta del millón. Obviamente hay diferentes enfoques y que dependen de muchos factores. Por un lado, lamentablemente, los gobiernos en general, y hablo en general, no hago ningún ejemplo específico, no estuvieron a la altura en el siglo XX y lo que va al siglo XXI para enfrentar crisis de esta magnitud. A veces algunos están a la altura para enfrentar crisis de mucho mayor corto plazo, pero algo que tenga un efecto tan global y de tanto alcance como esto, en general los gobiernos no están a la altura. Dicho esto, creo que vale la pena mencionar también, y que creo que no es casualidad que los países, y en términos generales los países que están liderados por mujeres, tienen y tuvieron mejor respuesta a este tipo de situaciones que los que están liderados por hombres. Y digo que no es casual porque las mujeres tienen una sensibilidad y un nivel de adaptabilidad a nuevas situaciones que los hombres carecen. Entonces, yo creo que ese olfato femenino, ese sentido, ese sexto, séptimo, octavo sentido que tienen las mujeres y su capacidad de entender por dónde viene la cosa, me parece que ayuda mucho. No es lo mismo, por otro lado, hablar de cómo enfrenta esto China, que es un país de corte totalitario en términos políticos, no económicos, pero sí en términos políticos, que como lo enfrenta Occidente, donde ahí tenés un degradé de posibilidades, hay como un rango amplio. Pero si me dejás, por ahí se me ocurría, cuando dijiste esto, por ahí
déjame compartir algo que me parece importante, que está armado, voy a tratar de compartir la pantalla, esto está armado en realidad para, es un plan estratégico de empresas, pero quizás sirve a los efectos de esta pregunta. ¿Qué es esto? No sé si lo están viendo. Esto es una estrategia para cómo enfrentar la crisis provocada por el coronavirus, y la idea es pensar en empresas enfrentando esta situación. Y un poco para que se den una idea, no voy a entrar en detalle, pero este eje habla de el impacto en el país o en la industria de la crisis. Entonces veremos que dice una curva tipo B, una curva tipo U, una curva tipo L. Esto tiene que ver con la recuperación. O sea, hay una caída pronunciada por la crisis, una rápida recuperación implica una curva tipo B, una recuperación más lenta sería una curva tipo U, y una caída y una recuperación mucho más trabajosa sería una curva tipo L. Y en este eje está el nivel de impacto que pudo haber tenido la crisis en cada empresa o en cada industria. Si es positiva, el ejemplo más típico, Amazon. Obviamente el efecto de la crisis en Amazon le impactó positivamente. La industria del turismo, por ir al otro extremo, sería catastrófico, porque obviamente todos estamos en lockdown, nadie puede salir, nadie se le ocurre ni siquiera subirse a un avión. Quiere decir que si yo transito esta crisis, o transito este cuadro desde aquí, que sería el ejemplo más positivo que alguien podría enfrentar, una industria podría enfrentar, hasta sería el efecto más negativo que uno podría enfrentar. Yo hice un ejercicio hace un par de semanas atrás, dando una charla de esto, localizando países. Y voy a poner los países que puse el otro día, porque tenía sentido, no están todos, pero yo dije, bueno, ¿qué pasa si aplicamos esta estrategia y en vez de hablar de industrias o de empresas, hablamos de países? Y coloqué a Estados Unidos y a España. Y a Estados Unidos lo coloqué acá, justo entre un impacto medianamente negativo, y entre una curva de tipo B corta y una curva de tipo U, mientras que España la ubiqué en una crisis un poco más severa, básicamente porque digamos que una de las principales, o quizás la principal industria de España es el turismo, con lo cual se ve muy afectado por esto, y creo que va a estar con una recuperación bastante más lenta, y en base a eso creo que habría que tomar acción, una vez que uno se ubique en este cuadro, ver de qué manera uno puede tomar acción con respecto a, ya hablando desde el mismo, la estratégica del país, cómo poder tomar acción para enfrentar la crisis y lograr hacer que de esta curva L se llegue por lo menos a una U, o de una U a una B corta. Esa es un poco mi visión de las cosas. Muy bien, recién Roberto mencionabas algo que también había dicho Martín en referencia y que también Elena comentó, del protagonismo de las mujeres en el mundo, y con un mundo más femenino sería posible lograr cambios más positivos. Y justamente voy a la pregunta de una mujer, de Karina, que dice, ¿cómo los ciudadanos podemos forzar el cambio y lograr tener un mundo nuevo y un mundo mejor? ¿Cómo sería nuestro rol, el de las mujeres y el de los ciudadanos en general, para forzar este gran cambio? ¿Empieza una mujer contestando o uno? Se los dejo a ustedes. ¿Quién quiere primero? ¿Martín? Empezamos, Martín. Yo creo que es relevante en esta crisis, al igual que en todas las crisis, hacer una evaluación de nosotros mismos, ¿no? Y yo hoy hablaba de liderazgo y de cómo el liderazgo y el aprendizaje van de la mano. Creo que a la hora de elegir a nuestros líderes, y creo que a la hora de ser nosotros mismos líderes, hay algunas preguntas que obligadamente en todas las decisiones que tomamos día a día necesitaríamos hacernos, y que tienen que ver con temas muy básicos que aprendemos desde muy chicos. ¿Valoramos, por ejemplo, la honestidad? ¿Valoramos la honestidad a la hora de tomar una decisión? ¿Valoramos la honestidad en un líder que elegimos? Según Billy Joel, es una palabra muy solitaria, la honestidad, pero bueno, ¿realmente lo hacemos? ¿Valoramos la empatía, la compasión y los niveles de inclusión que tienen estos líderes en la toma de decisiones? Yo no tengo dudas que en las mujeres encontramos mucha más empatía y encontramos muchísima más compasión
a la hora de tomar decisiones. De eso no tengo dudas porque he trabajado en un montón de proyectos de mujeres y por temas de igualdad de género y de derechos de la mujer alrededor del mundo, y no tengo dudas de que eso es así. Entonces me parece que es muy importante que eso empiece a regarse por el mundo y que también los hombres tengamos en cuenta estos conceptos, ¿no? Empatía, compasión, inclusión, de vuelta, por eso mi presentación se llamaba Del ego al eco, ¿no? Los hombres tomamos muchas decisiones basadas en el ego, muchas decisiones basadas en el ego. Lo vemos hasta en las series, ¿sí? En los contenidos que consumimos, donde es una puja de egos para ver quién gana. Entonces, creo que eso es muy importante, y después entender algunas cosas que están conectadas en la vida y que aplican para esto y para todo lo demás. Es decir, nuestros líderes generalmente nos piden compromiso. Nosotros como líderes de equipos muchas veces pedimos compromiso. Ok, el compromiso tiene absolutamente lineado al lado la palabra responsabilidad. Si yo no tengo responsabilidad, es imposible, por mi propia parte, individualmente, es imposible conseguir el compromiso colectivo, ¿sí? Y lo bueno que tiene la responsabilidad es que es el precio de la grandeza, como decía Churchill. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Entonces, si queremos una sociedad más grande en el buen sentido de la palabra, necesitamos ser más responsables y más comprometidos. Bueno, ahora viene una pregunta para Elena. Jorge, desde México, pregunta, ¿qué herramientas tienen las diferentes compañías privadas para poder avanzar y contribuir en el tema del cambio climático? Y Marcela pregunta, ¿cómo los gobiernos pueden promover o estimular los recursos renovables? ¿Y cómo pueden los gobiernos y las empresas trabajar conjuntamente para lograrlo? Una pregunta compleja, bien articulada. Intento contestar rápidamente. De un punto de vista de las empresas, seguramente hay empresas, como estábamos viendo, las empresas de energía, que tienen mucho para hacer de un punto de vista técnico. Sin embargo, todas las demás empresas, todas, de todos los rubros, de todos los tamaños, de todas las dimensiones, lo que pueden hacer es empezar a reportar los datos de emisiones y de carbon footprint que tienen, porque todos los tenemos. Entonces, de ese punto de vista, comunicar esos datos con reportes que pueden llamarse reporte de sustentabilidad, reporte de transiciones energéticas, cálculos, pueden entrar en parte en la materia financiera si son reporte de las acciones que estamos haciendo, de un punto lo que estamos invirtiendo en mitigación de clima, pero en general empezar a publicar todos estos datos para que todos sepamos de manera transparente qué acción está tomando cada uno y de alguna forma cómo poderlo copiar, sino simplemente cómo poderlo saber, porque yo quiero tener una trazabilidad de los productos y tomar mis elecciones como consumidor final, como cliente, como ciudadano. Entonces, un invito seguramente a todos es lo de todas las compañías y de todos los rubros, empezar a publicar los datos de carbon footprint y todo el tema después obviamente de mitigación. Empieza por una concientización y después se va hacia una mitigación. Por un lado entonces publicar. De un punto de vista de los gobiernos, las herramientas son infinitas. Hablábamos antes, obviamente, de las herramientas financieras, de las normativas, de las normas. Seguramente hay que considerar siempre una matriz energética local. Entonces es muy importante que consideremos el subsuelo, que consideremos el tipo de minería, que consideremos el tipo de geografía para sol y viento, y que haya una política de estrategia energética por cada país que sea muy pensada, muy trabajada, muy inclusiva, porque la verdad que creo que cuando vamos a analizar las políticas de estrategia energética, todavía creo que el conjunto de las energías complementarias que cada región geográfica tiene a disposición no está bien calculado o analizado. Entonces en esto entran todos los tipos de energía, porque obviamente a eso está atado el desarrollo del país, el empleo. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para que las comisiones estratégicas de energía de un país sean formadas por profesionales y personas y políticos y managers que sepan de esto y que intenten armar una matriz armónica. Creo que esto sería el camino para seguir cuanto más seriamente posible. Muy bien, vamos ahora a una pregunta para Roberto.
de Alejandro. Dice, ¿cuánto tiempo podría pasar para que los empresarios comiencen a pensar en invertir nuevamente? Porque hoy en día están interesados más en proteger sus inversiones. ¿Y de qué dependerá que la economía se pueda recuperar rápidamente? ¿Y cuál será el rol de los gobiernos para lograr esto? Bueno, la buena noticia de eso es que los empresarios ya están pensando qué negocios desarrollar en esta nueva economía, en esta nueva normalidad. Eh, Como toda crisis, esto también trae oportunidades, y hay mucha gente que está pensando ya en tomar oportunidades. Conozco fondos de inversión que se están preparando para esta nueva economía, para atacar determinadas áreas, determinadas industrias, y ya lo están implementando. No es que están esperando, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a transitar estos 2, 3 meses hasta fin de año, hasta que salga la vacuna. Ya están trabajando en esto, y lo sé de primera mano, así que esa creo que es la buena noticia. Creo que la gran enseñanza de esta crisis es que lo único cierto es la incertidumbre. Entonces tenemos que estar dispuestos todo el tiempo para adaptarnos, y el empresario, el emprendedor exitoso es quien sabe que no sabe lo que viene y que tiene que estar listo para cambiar en un instante, y ahí van a poder aprovechar muchas oportunidades. Ahora una pregunta para Martín, de parte de Rolando. Dice, ¿no cree que la tecnología también es responsable del cambio climático? Por ejemplo, con la generación de las criptomonedas. Y hay otra pregunta por ahí que habla sobre la implementación del 5G. Pregunta tu opinión, Martín, sobre estos temas. Bueno, sin duda que sí, como de vuelta, yo decía al comienzo que creo que era uno de los primeros 4 o 5 slides, que los smartphones, la tecnología es incapaz de transformar una realidad si no está asociada a una sociedad y no va de la mano de una sociedad capaz de elevar sus fines al máximo, ¿sí? Blockchain es una tecnología de encadenamiento, ¿sí? Para que justamente las decisiones no sean centralizadas y no estén basadas en el ego. En muchos casos se utiliza de manera muy positiva, pero sin duda que las criptomonedas tienen una relación con el cambio climático porque son los espacios generadores y las minas de criptomonedas generan un impacto negativo en el medio ambiente por la enorme necesidad de energía que requieren. Pero de vuelta, es como dicen en Estados Unidos, don't kill the messenger, es el mensaje, ¿no? Es decir, no es la tecnología, sino que es el uso que el ser humano le da a la tecnología. Si nosotros tenemos fuentes de energías renovables, la forma de producir energía necesaria para criptomonedas va a ser diferente y va a ser más eficiente. ¿Sí? Entonces ahí Elena puede dar cátedra de las distintas formas más eficientes que hay de hacer energía, pero nosotros hoy estamos teniendo un peso muy grande de los combustibles fósiles a la hora de generar energía. Entonces, si reemplazamos eso, las criptomonedas quizás no tengan un peso tan negativo en el mundo. Y después con respecto a más allá de que yo particularmente no soy amante de las criptomonedas y no creo tanto en las criptomonedas, pero creo que eso responde un poco a la pregunta sobre su impacto. Y con respecto al tema del 5G, de vuelta, es esta tentación de poder que está por parte de los gobiernos y de grandes tomadores de decisiones, tiene sin duda grandes amenazas sobre el tema de la privacidad para las personas, y creo que requiere de ciudadanos comprometidos, responsables, y que utilicen el poder de las redes o de la información hoy para hacerse oír, ¿sí? Y que no dejen que el avance de los gobiernos y de los tomadores de decisiones sea tan grande sobre nuestras vidas. Pregunta para Elena, tiene que ver con energías alternativas. ¿Cuáles son los países del mundo que más avanzan en este sentido para encontrar una respuesta más rápida para proteger al medio ambiente? Son muchos, en realidad, son muchos. Históricamente hay una parte de Europa del Norte que siempre fue muy avanzada, pero California, Estados Unidos, hay muchas zonas del mundo donde obviamente la tecnología carbon neutral ha tenido impulsos grandes.
Me gusta en este momento, estoy particularmente enfocada a hidrógeno, creo que la llegada del hidrógeno va a cambiar muchísimo el panorama energético de nuevo, y en esto, si la distribuidora de gas y la productora de gas empiezan a hacer mix con hidrógeno, creo que muchas de los nuevos blends, de las nuevas micelas, digamos, van a poder tener un impacto formidable. Entonces, hidrógeno se está viendo en Europa en muchos lados, en Holanda, en Italia también, Snam está muy avanzado con eso, pero sí, históricamente es Europa del Norte, California, pero yo no lo... Hoy en un mundo globalizado no importa tanto a dónde se esté desarrollando, lo importante es que después lo estemos aplicando a donde pensamos de nuevo, en función de una estrategia energética local, que eso pueda servir. Lo cual obviamente hay algunas energías como la hidroeléctrica o la grande hidro que está atada a un territorio tropical de agua, de nivel geológico, que en otras zonas, en otros países no se puede aplicar, pero creo que el tema de mejores prácticas es un ahorro energético muy importante, es una eficiencia energética, entender las mejores prácticas ahí donde están inventadas y trasladarlas a las realidades locales. Pero sí, o sea, estar en una comunicación, y por eso vuelvo, el tema del B20, del G20, muy importante, de ahí tomar lo que es las tecnología energética más avanzada para aplicarla en todo el resto. Ahí a donde también todavía no haya nada, poder tomar la tecnología más avanzada y aplicarla implica un ahorro enorme de eficiencia energética y también obviamente un ahorro de contaminación. Tengo una pregunta para Roberto, de parte de Alfonso desde Barcelona. Dice, ¿ve algún peligro de que se vulneren las libertades individuales en este momento con las consecuencias de la pandemia? Si querés, por un tema de tiempo, te doy la respuesta corta. Sí. Sí, por favor. Esa es mi respuesta. Sí, creo que es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, porque evidentemente todo este tipo de cosas pueden ser utilizados por los gobiernos para tratar de lograr otros objetivos. Y efectivamente las libertades individuales pueden verse vulneradas. De hecho, sin mucho más lejos, en China es un claro ejemplo de esto. No voy a ir en profundidad a dar los ejemplos de cómo se controlan inclusive las migraciones de los habitantes, pero bueno, ahí estamos hablando de un país totalitario, pero esto sí puede ser usado por el mundo de Occidente para así tratar de empezar a coartar determinadas libertades a través de nuevas legislaciones, a través del uso de los móviles y demás, sobre todo de datos personales y libertades. Vamos a ver qué nos dice Gabriela. Propongo que nos cuestionemos dónde recae nuestra mayor fragilidad y vulnerabilidad. Creo que como seres humanos somos perfectos para defendernos de los virus y otros patógenos. ¿Será que nuestra mayor debilidad es que somos fácilmente manipulables frente al miedo? Y ahí agrego yo otra pregunta más que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo el miedo provoca un efecto muy negativo también en la gente. Uh-huh. Sí, a ver quién responde de todos. Sin duda, como decía antes, el miedo paraliza, ¿sí? Y muchas veces lleva a la inacción, pero particularmente yo, a mí me gusta, al igual que Roberto, ver siempre el lado lleno de las cosas, del vaso, ¿no? Goethe decía que el carácter se forma en las olas tormentosas del mundo. Y el miedo es un gran momento. El miedo y la incertidumbre son grandes momentos para presentarnos de una manera diferente al mundo, para reconvertirnos, ¿sí? Para transformar esa inacción en acción y en una acción positiva. Sin duda que hoy somos presos de la desinformación. Hay mucha más desinformación que información, ¿sí? Y lo digo porque tengo un medio y realmente me doy cuenta que la importancia de los facts a la hora de hablar por parte de muchos medios en el mundo es prácticamente nula, ¿sí? Vos sos una persona de medios, Mercedes, y probablemente sepas que estamos viviendo una crisis con respecto a eso. Y realmente es importante que no compremos todo lo que absorbemos y que tengamos un proceso interno
de revisión de lo que absorbemos. Para de vuelta conectar con nuestros valores, con las cosas esenciales, y a partir de ahí cambiar nuestras decisiones. Ya que estamos hablando de medios, quiero solamente comentar un dato, que leí solamente un par de artículos que hablan sobre la incidencia de la alimentación y las enfermedades vinculadas con la alimentación en el 70% de los fallecidos por coronavirus. De esto no se está hablando. Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades que están vinculadas con la alimentación del mundo. Nos está faltando hablar de la industria de la alimentación y de los cambios que tendrían que venir, porque vos mismo decías de toda una nueva generación preocupada por el medio ambiente, pero que se está volviendo vegetariana o vegana, que come productos orgánicos, y también hay un gran cambio y una gran revolución de alimentación saludable en el mundo que no estamos teniendo en cuenta para protegernos de los virus. Totalmente, ¿no, totalmente, y forma parte de ese gran cambio de paradigma que estamos viviendo hoy, sin duda la alimentación. Hoy de hecho nosotros hemos contado historias de compañías que hoy están generando productos con inteligencia artificial o con blockchain incluso, con lo cual y de origen 100% vegetal. Sin duda que estamos viviendo un cambio de paradigma. Yo lo que quiero dejar como conclusión es que creo que tenemos que ir a un mundo menos cómodo. Y la incomodidad generalmente a lo largo de nuestras vidas termina siendo una oportunidad. Pero un mundo menos cómodo para todos va a ser un mundo más sano para todos. Como decía Elena recién, tenemos que caminar más, usar menos el auto, y tenemos que cocinar más y comprar menos comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Sin dudas. Roberto, tenemos algunas preguntas para vos que tienen que ver con la situación del parate laboral en Estados Unidos y cómo está afectando al mundo emprendedor este parate de actividad y económico. Obviamente el impacto económico en Estados Unidos, como en todo el planeta, es muy fuerte. Lo que tiene Estados Unidos es que tiene un sistema económico, y esto no por el coronavirus, sino tradicionalmente, muy flexible. Por eso, cuando hace un rato hablaba de cuál es la curva esperada de recuperación o de la transición por la pandemia de Estados Unidos, hablamos de una curva de tipo B, y ahora se está hablando de una curva de tipo W también. La W, ¿por qué? Porque lo que no se sabe todavía es que en el medio de esa recuperación puede haber una recaída de la pandemia, y luego una nueva recuperación. Pero yo creo que los puestos de trabajo que se pierden, que son muchísimos, creo que aplicaron al desempleo más de 20 millones de personas ya, pero lo que sí, la parte esperanzadora de esto es que rápidamente el mercado los va a absorber en cuanto se empiece a regularizar el desarrollo normal de los negocios. A los emprendedores yo creo que no les está afectando demasiado. Mi sensación personal, en mi trabajo de todos los días, lo que sí puede ser es que les afecte el deployment, digamos, del plan en términos de tiempo, pero no les está afectando hacia el objetivo donde quieren ir. Marisa nos pregunta acerca del negocio del real estate, las inversiones en real estate. ¿Cómo podés evaluar, Roberto, esta actividad tan potente, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos? Tenemos países muy afectados por la caída del turismo, pero también el real estate es otra gran base de la economía. Hace unos minutos hablaba justamente de que hay fondos específicamente armándose para tomar esta oportunidad, y uno de esos fondos muy importantes, Blackstone, por ejemplo, si ustedes leyeron hace menos de un mes atrás, acaba de formar un fondo de 9 billones de dólares para tomar oportunidades de real estate. Creo que van a haber muchas oportunidades, pero también creo que este cambio de paradigma, esta nueva normalidad, va a hacer que se migre del real estate tradicional a otro tipo de real estate, porque las migraciones internas van a existir. El trabajo remoto llegó para quedarse, con lo cual alguien va a empezar a tratar de retirarse de aglomeraciones urbanas muy grandes hacia lugares más alejados, por cuestiones económicas y por cuestiones también de calidad de vida. Entonces yo creo que ahí va a haber como un balance que hay que ir monitoreando cómo se va dando. O sea, la gente no va a tener muchas ganas, sabiendo que puede hacer lo mismo
en forma remota, de vivir en una aglomeración tan grande como puede ser en Nueva York. Así que eso va también a impactar mucho. Nos quedan pocos minutos, les propongo para ir despidiéndonos una reflexión final de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Elena. Empezamos por Martín. Elena. O por Elena. Gracias, muchas gracias. Y el mío es sobre todo un agradecimiento, porque creo que en esa tarea que tenemos de comunicar y de poder compartir informaciones, este tipo de webinar multidisciplinario ayuda mucho para que los diferentes sectores se hablen este comunicado, y en eso, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, porque romper esas barreras de estar hablando siempre entre gente de comunicación, o gente de ciencia, o gente de la industria, o gente de la economía, e intentar ver esta mirada multidisciplinaria, creo que siempre aporta a que podamos avanzar de una manera más consciente y más atenta. Muchas gracias, Elena. Martín. No, yo por mi parte un poco reforzar lo que he estado diciendo. Creo que es una gran oportunidad para una mirada interna de todos y sacar lo mejor que hay de nosotros, descartar lo mal aprendido o aquello que sentimos que quizás hoy lo vemos como necesario hacer porque el sistema nos lleva de una determinada forma, que hay que ser de una determinada forma, pero no todo eso sirve en el equipaje. Estar más livianos de equipaje para lo que viene, y repensar nuestras decisiones todos los días y medir el impacto de nuestra huella en todas las decisiones que tomamos. Porque lo que hacemos nosotros acá tiene un impacto enorme en cualquier otro lugar del mundo, y si hay algo que lo evidencia es el coronavirus, con una posible sopa de murciélagos en China que impactó en la vida de todos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Tener conciencia del tipo de decisiones que tomamos. Roberto, te toca el final. Sí, simplemente decir que, quizás voy a decir una redundancia, pero yo no le tengo miedo al miedo. Creo que el miedo es un mecanismo de defensa del ser humano y está bien que exista para evitar pasar por situaciones de peligro. Lo que le tengo miedo es a los que manipulan el miedo para lograr determinados objetivos. Entonces hay que estar muy, muy atento a eso, y coincido con lo que decía hace unos minutos Martín. Y por último, definitivamente todas las crisis son oportunidades, y esta creo que es una gran oportunidad, y no estoy hablando exclusivamente en sentido económico, creo que es una gran oportunidad para la civilización, donde todos nos sentimos que estamos en el mismo barco, y donde nos dimos cuenta que hay una época que se terminó, se está terminando, y que algo tiene que cambiar. Esta es la oportunidad que tenemos nosotros para realmente hacer que las cosas cambien, y que tengamos mejor calidad de vida como sociedad, o como individuos dentro de esa sociedad. Así que creo que hay que tomar esa oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los más de 350 participantes que tuvimos en este evento. Les pedimos disculpas porque nos han quedado muchísimas preguntas afuera, tendríamos como para hacer un segundo debate. Elena, Martín, Roberto, gracias por permitirme formar parte de este grupo tan selecto y moderar este debate tan, pero tan interesante. Vamos a compartir antes de irnos una placa con los correos, con los emails de cada uno de nosotros, para que, ahí está, ahí la estamos viendo, sí, para que ustedes se puedan comunicar directamente con nosotros para cualquier tipo de consulta. Ahí tenemos el de Martín, el de Elena, el de Roberto, el mío. Les damos unos minutos para que puedan tomar nota o sacar una fotografía de esta pantalla y tengan nuestros datos y nuestra información para ponerse en contacto cuando ustedes quieran. Por mi parte, muchísimas gracias nuevamente y nos despedimos hasta el próximo debate. Ojalá que haya otro. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias para todos y especialmente para vos, Mercedes. Gracias, Mercedes, también. Gracias a todos. Chao. Un placer.